más pasión, más gloria, más expansión y conquista de naciones. Un movimiento sobrenatural está llenando la tierra. Lo dilatado de su reino no tiene límites. De aquí a poco vendrá el deseado de las naciones. Un año de más. Aumento. Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Diga fuerte conmigo, una iglesia sobrenatural. Say with me this morning, a supernatural church. Cuando uno mira las denominaciones y la iglesia en general en el mundo, When we look at the denominations and the church in general in the world, usted va a encontrar algunas discrepancias con lo que realmente Dios estableció desde la eternidad para su iglesia. you're going to find things that God has established from eternity for His church. Jesucristo no va a venir hasta que su novia esté llena de gloria. And the Holy Spirit will not come back until His bride is filled with the glory En el of libro the de Lord. Efesios capítulo 5 verso 27, Ephesians 5 verse 27. en la Biblia de las Américas, quiero leer este texto. And I want to read this text. Dice la Biblia que Jesús se presenta a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice esa versión. Jesucristo va a venir por una iglesia gloriosa. God is going to come back for a glorious church. Esta versión me encantó porque dice en toda su gloria, I love this version because it says in all of His glory. no en parte de gloria, Not part of His glory, sino en toda su but gloria. it says in all of His Y la glory. palabra gloria significa esplendor, peso, And riquezas, glory means riches, wealth, splendor, poder. power. O sea que cuando Jesucristo está trabajando en medio de su cuerpo, de su iglesia, edificándola, es para llenarla de gloria. So when God is working in the midst of His people, He's actually filling it with Himself. El nacimiento de la iglesia en esta tierra fue sobrenatural. And the rising up of the church has been supernatural. Usted recuerda el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y lenguas de fuego se posicionaron sobre todas las personas que estaban en el aposento alto. And if you read Acts 2, a lot of people were in upper room and they were filled with the tongues, and the Holy Spirit came and everybody was filled. De repente empezaron a hablar en otros idiomas. And they started speaking in different languages. Y el apóstol Pedro se levanta, predica y se convierte en 3,000 personas. And Apostle Peter, he got up, he preached, and like 3 million people were converted. De 120 en un solo servicio pasaron a 3,000. And from 120, it was like 3 million. A partir de allí empieza todo un movimiento sobrenatural con la iglesia. And from that moment, a supernatural thing has been happening with the church. Milagros, señales, sanidades, dones del Espíritu Signs, Santo, wonders, gifts of the Holy Spirit, nuevos nacimientos, new birth, transformación sobrenatural en el carácter y la personalidad de la gente, supernatural transformation in the character of the people en las intenciones del corazón. and in the intentions of the heart. Entonces vemos una iglesia que nace bajo un concepto So we are sobrenatural. seeing a church that has been born on the concept of the supernatural. Cuando la iglesia empieza a manifestarse en todo este principio, And when the church begins to manifest in all these principles, Dios decreta cómo debe funcionar y operar su cuerpo. God decrees how we should operate as a church under this Él principle. evidencia cómo la iglesia tiene que operar. And the evidence to which as a church we should operate. Y definitivamente no va a operar a través de la ciencia, And it's not going to operate through the science del intelecto, or the intellect de la razón. or the reason. Va a operar y va a funcionar a través del poder It's going sobrenatural. to operate under the supernatural power. Entonces lo común y lo normal para nosotros como iglesia es que el poder de Dios se manifieste. So the common and the normal is that Jesus is always operating. Si no hay manifestación de poder, algo estamos haciendo mal. If there's no manifestation of power, then something is wrong. Si no hay sanidades, si no hay liberaciones, si no hay nuevos nacimientos, si no hay transformación, algo está mal. If there's not healing, if there's not deliverance, if there's no new birth, then something is happening. Si Something is no hay wrong. la evidencia del Espíritu Santo operando en medio de la iglesia, algo está mal. And if there's no evidence of the Holy Spirit operating in the church, then something Entonces es is wrong. fundamental que volvamos a esa intención original como hablaba la pastora el domingo So pasado. it's very important that we return to the original intention as what the pastor was talking about last Sunday. A una iglesia sobrenatural. To a supernatural church. Mire conmigo Hechos capítulo 5, por favor. Go with me to Acts 5 Del versículo 12 en adelante. from verse 12 and onwards. Resulta que los apóstoles acaban de hacer muchos milagros. And the apostles just did a lot of miracles. Entre ellos el paralítico de la puerta de la Hermosa. And it was at the paralyzed person who was at the door. Empieza una persecución en contra de la iglesia. And there was like a persecution that was against the church. Y mira lo que dice el verso 12 del capítulo And 5. look what verse 12 says. Por medio de los apóstoles
ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. ¿Muchas qué? A lot of what? Había mucha enseñanza, There were a lot of teachings, mucha motivación, a lot of motivation, mucho espectáculo. a lot of spectacle. Eso dice allí. That's what it says. ¿Qué pasaba entre el pueblo? What happened among the people? Muchas señales. A lot of signs. ¿Sí o no? Yes or no? Muchos prodigios A lot of wonders. estaban ocurriendo entre el pueblo. It was happening in the body No of Christ. simplemente en la It iglesia, was not only happening in the church. en toda Jerusalén, It was happening in all of en Jerusalem. toda la ciudad. In all of the city. El poder sobrenatural se estaba The manifestando. supernatural power of God was manifesting. Y los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero una noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Mira este informe tan interesante. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Imagínense esto que está ocurriendo en esta iglesia. Imagine what was happening in that church. Recuerde que la iglesia nace o parte en Hechos capítulo 2. And the church started in Acts 2. Acaba el apóstol Pedro de predicar 2 mensajes. And Apostle Peter just preached 2 messages. Esta es una iglesia de aproximadamente 8,000, 10,000 personas And en we're este talking momento. about a church of like 8,000 to 10,000 people. Es muy interesante que la Biblia todavía no los llama discípulos. And it's very interesting that the Bible does not say that they're disciples. Los llama creyentes y multitud. They are called like believers in Y multitude. eso vamos a hablar un poquitico más adelante. And we're going to talk about that much later. Pero por mano de los apóstoles que estaban en la iglesia, What the apostles that were in the church, muchas señales, muchos prodigios, sanidades eran hechas. there were signs, there were wonders, there were a lot of healings as well. A tal punto que traían gente de todas partes y la sombra de Pedro sanaba. And there were a lot of people, and even the shadow of the person healed Los them. meten presos They were also taken to y prison. sobrenaturalmente Dios envía un ángel y los saca de la cárcel sin abrir una sola chapa, And supernaturally God sent, and the door was open without sin anybody, abrir una sola cerradura. without even opening the lock. Yo asumo muy particularmente, con was riesgo de really like- equivocarme, I was really shocked. I don't want to be mistaken. que los traspuso como hizo con Felipe. But like he translated them, like Philip, Porque estaban los guardias allí, estaban las puertas cerradas y ellos no salieron por las because puertas. the guard was there and the security persons were there and the doors were Entonces open, usted se da were cuenta closed. que hay un movimiento sobrenatural en el nacimiento de la iglesia. So what you recognize is that there are spiritual movement in the birth of the 3 church. capítulos del libro de Hechos y todo lo que usted tiene allí son milagros. And the three chapters are in Acts just talk about miracles. Si usted sacaría el movimiento sobrenatural de los primeros 5 capítulos de Hechos, usted se queda casi que sin historia aquí. If you read like the first chapters in Acts, you will be really surprised. Si usted saca de Hechos lo sobrenatural, se queda sin ese libro. And if you take the supernatural out of Acts, then it will only Porque be a book. todas las historias que enfrenta Hechos son sobrenaturales. Because all of the stories that are written in Acts, they are supernatural. Queriendo Dios decir con eso que la obra de Jesucristo que inició en los evangelios continuaba en Hechos. So what God is saying that whatever started with the evangelists will also Que el happen in mismo Acts. Señor que operaba en sanidades, milagros y liberaciones seguía operando a través de su cuerpo que es la iglesia. And there's God who worked through signs and wonders and deliverance is also operating through Eso the church of no lo today.
hizo Dios pensando, planificando que iba a terminar con los apóstoles. God didn't plan it, or it says that he will end it with his apostles or with his Eso lo disciples. hizo el Señor para demostrar su intención eterna para todos los tiempos en la iglesia. He did it so that he can show his eternal purpose in all of these times and in all of the church. Eso para romper con el concepto que muchos piensan que era solamente para el arranque de la iglesia. And that is what God is breaking, because it wasn't only for the start of the church. No es solamente el arranque. Ese es el propósito de toda la iglesia. That is the purpose of all of the church. Ese es el ambiente de toda la iglesia. And that is the environment of all of the church, De todas las edades. of all of the ages. Porque Dios no tiene sombra de variación. Because God is not a God of variation. Así como arrancó la iglesia, And that's debe continuar y debe terminar. And as the church started, that's how it should continue, and that's how it should end. Arranca con sobrenatural, permanece en lo sobrenatural y termina con lo It sobrenatural. starts with the supernatural, continue with the supernatural, and should end with the Si supernatural. usted se da cuenta, el rapto de la iglesia va a ser sobrenatural. If you recognize the rapture of the church, it will also be supernatural. La segunda venida de Cristo, cuando nosotros seamos raptados, llevados al cielo, será sobrenatural. And the second coming, when we will be taken up to the sky, will also be supernatural. Entonces la historia de la iglesia en su propósito inicia con sobrenatural, permanece con lo sobrenatural y termina con lo And sobrenatural. the eternal purpose of the church is that it starts with the supernatural, it continues with the supernatural, and it ends with the supernatural. Algo pasó en el tiempo que hizo que nosotros perdiéramos de vista este propósito e intención original de nuestro Señor. And something happened because we have lost the original purpose of this supernatural design. Donde lo sobrenatural se empieza a desplazar y se empieza a establecer lo racional. When the supernatural is like begins to establish the rational. La influencia griega, la influencia de los pensadores y la incompetencia de muchos ministros para no manifestar lo sobrenatural. And the influence and the incompetence of a lot of thinkers who will all like block the supernatural. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en día? So what is happening today? No, lo sobrenatural no existe. The supernatural does not exist. Eso era simplemente para el libro de Hechos y para la iglesia primitiva. That was only for the primitive church, and that was only for the Pero book of ¿sabe qué Acts. está evidenciando eso? But you know what is showing that? Una incompetencia, An incompetence, pereza laziness, y una estructura en fortaleza mental que les impide moverse en lo sobrenatural. and like a mental stronghold that is impeding the supernatural Si from usted se da manifesting. cuenta conmigo, en el libro de Efesios dice que el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos opera en los que creemos. And if you're reading Ephesians, the power that raised God from the dead is also raising up now. No fue simplemente para los apóstoles, It wasn't only for the apostles los 12 del Cordero. or for the lamb. El poder de Dios está disponible para todo aquel que cree. It is willing for everybody, or available to everybody who believes. Entonces, como se nos ha afectado la conciencia, And because it has come to our conscience, decimos eso sobrenatural fue para el pasado, we say that supernatural is for the past. pero para el tiempo presente no. But for the present time, it's not for now. Y empezamos a buscar una serie de excusas y de pretextos para no movernos en And lo we begin to sobrenatural. look like for pretext and for excuse so that we cannot move in the Y la supernatural. iglesia no fue diseñada para moverse naturalmente. And the church was not designed to move naturally. Amén. Amen. La iglesia no es invención humana, The church was not a human intervention. tiene un nacimiento sobrenatural. It was like something that is supernatural. Mire ahí mismo en el versículo 38 y 39 lo que debaten los saduceos acerca de lo que está pasando en la We're going to iglesia. look at verse 38 and 39. Se levanta Gamaliel. Gamaliel era uno de los eruditos de esa época, Gamaliel was somebody of that time. un principal, una persona de mucha influencia He entre was el a person pueblo. of a lot of influence among the people. Y este hombre, al darse cuenta de todo este fenómeno sobrenatural, And all of this spiritual phenomenon, él dice: tengan cuidado con lo que van a hacer. he says you should be careful of what you will do. Y dice: hay dos personas que se levantaron y creyeron que eran alguien. And there were like two persons who were raised up, Los asesinaron y todo ese movimiento se acabó. and they were assassinated, and that movement ended. Y es donde él saca entonces esta máxima. And that's why we're going to talk about this. Hechos 5:38. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, ¿qué va a pasar? What is going to happen? Fracasará. They will fail. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. If what you're going to do is from human intention, and Eso lo dijo este hombre hace aproximadamente 2000 años. and that's what a man says like 2,000 years ago. Poco más. A little bit more, Pero but da un principio.
He gives a principle. Todo movimiento que se agarre de la mano humana va a fracasar. All of the movement that is linked to human intervention will be Si failed. Dios no está involucrado en el proceso, esa intención o ese hacer se acaba. If God is not involved in the process, then it will gonna be failed. Tenemos más de 2000 años de historia que nos afirman y confirman que este movimiento no es humano. And we have like 2,000 years that affirms that this is not human. Pero mira lo que sigue diciendo, But look at what it continues verso to say. 39. Verse 39. Pero si es de Dios, pero si es de But Dios, if it is from God, pero si es de Dios, but if it is from God, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios y se dejaron persuadir por Gamaliel. Esto es tremendo. this is really tremendous. Si la iglesia tiene una operación humana, If the church is like operating on a human lo que va intervention, a tener se llama fracaso. what is going to happen is a failure. No va a tener efectividad, They will not be effective, no va a tener fruto, and they will not have fruits, no va a poder ver un resultado tangible, and they will evidente. not see like tangible No results, se va a poder establecer y expandir. and they will not establish or expand. Todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz quedaría allí muerto. And everything that Jesus did on the cross would be like in Porque vain. si es una intención humana, los apóstoles al primer latigazo salen corriendo y se van. Because if it was for the human invasion, when they give God the first lash, then it will be in vain. Si matan a los apóstoles, entonces toda la iglesia iba a morir. And if they kill the apostles, then all of the church would die. Porque eso es lo que había pasado en la antigüedad. Because that is what happened in the early age. Mataban al líder del movimiento y el movimiento terminaba con el And líder. they killed the leader of the movement, and the movement died. Y eso es lo que está diciendo Gamaliel. And that's what Gamaliel is saying. Cuando las cosas están impregnadas por algo humano, se acaba. When things are impregnated by human, it ends or it Y is la killed. iglesia no puede moverse bajo un patrón humano. And church cannot operate under human Tiene pattern. que operar conforme Dios la diseñó. It has to operate to what God designed. Y Dios la diseñó de manera And sobrenatural. God designed it in a supernatural way. Miren, cuando la iglesia primitiva predicaba, When the primitive church was ellos preaching, esperaban ver transformación. they wanted to see transformation. Ellos cumplían Marcos 16. And they were like, accomplish or fulfill Mark Sobre los 16. enfermos se impondrán las manos y serán sanos. I will lay my hands upon the sick and they will be healed. Esas fueron las directrices que dejó Jesús antes de su partida. That was the instructions that God gave before he left the earth. Echen fuera You demonios, should cast out demons, resuciten muertos, and you should resurrect them, limpien leprosos, and you should like heal leprous people, impongan manos sobre los enfermos and you should lay hands on the sick, y ellos serán and sanos. they will be healed. Entonces Jesús nunca estableció, digan un buen mensaje, So God never said like a good message. sino que el mensaje iba respaldado por el poder. So the message was backed up by power. Y cuando la iglesia primitiva empezaba a predicar, ellos esperaban And when the manifestaciones. primitive church began to preach, they waited for miracles. Cuando nosotros predicamos, tenemos que esperar manifestaciones. And when we begin to preach, we have to wait Yo no or puedo expect predicar manifestation. sin esperar que algo sobrenatural ocurra. I cannot preach and do not expect that something supernatural will happen. Yo no puedo estar delante de un enfermo sin hacer que él sea sano. And I cannot be in front of a sick person and he's not healed. No puedo estar delante de un endemoniado sin velar para que él sea libre. Or a deep person who is filled with demons. Yo no puedo delegar esa responsabilidad a la ciencia, I cannot delegate that responsibility to science. porque los enfermos no son responsabilidad de la ciencia. Because the sick people are not responsible for science. Los enfermos son responsabilidad de la iglesia. The sick people are responsible for the church. Los endemoniados no son responsabilidad de los psiquiatras, psicólogos o de gente que trabaje con la mente. And demons are not, the people who are demons, they're not for psychologists or people who work with the mind. Los problemas espirituales son responsabilidad de la The iglesia. problems are the responsibility of the church. Los pobres no son responsabilidad del Estado. And the poor is not a responsibility of the state. Los pobres son responsabilidad de la It iglesia. is a responsibility of the church. El poder sobrenatural no es responsabilidad solamente de los 5 And the ministerios. supernatural power is not the responsibility of only the El five poder ministries. sobrenatural es responsabilidad de toda la It is iglesia. a responsibility of all of the church. La idea de Dios no es que levante 5 ministerios y empiecen a orar por enfermos y por endemoniados y sean libres. It's not only for the five ministries to pray and they heal people. La idea es levantar 5 ministerios para que equipen la iglesia, para que vayan y oren por los enfermos y liberen los And the endemoniados. five ministries were raised up so they can teach the church and we can go and we can deliver all people.